Hoy en día, muchas compañías encuentran numerosos problemas para desarrollar un plan de mantenimiento. En la mayoría de los casos porque no se tiene un conocimiento concreto y detallado acerca del funcionamiento de sus equipos. Muchas de esas compañías basan sus planes en experiencia, copia de otras plantas industriales, recomendaciones de los fabricantes, recomendaciones de los técnicos, entre otros. RCM busca evitar el desarrollo de estas actividades. Ahora bien, definamos qué es un plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento es un conjunto de actividades que se deben ejecutar para recuperar los componentes funcionales de cualquier equipo o máquina designado para operar alguna función específica. En últimas, un plan de mantenimiento ayudará a mitigar el desgaste ocasionado por su operación normal, además de ayudar a evitar posibles averías dentro de su proceso. ¿Y RCM? RCM en últimas es una metodología de mantenimiento basado en confiabilidad que pretende hacer de cualquier equipo sostenible, disponible y confiable en el tiempo. Continuando con nuestro video, démosle paso al flujograma o explicación de pasos básicos que se deben tener en cuenta para levantar un plan de mantenimiento basado en confiabilidad. Adelante. RCM, mantenimiento basado en confiabilidad. A continuación se definirá el diagrama de flujo o secuencia de pasos básicos que se debe tener en cuenta para la realización o levantamiento de un plan de mantenimiento basado en confiabilidad. Como una primera fase estaría la de realizar la selección del sistema, que es un conjunto de componentes funcionales que ejecutan una actividad que da como resultado un producto final. Para esta fase se recomienda dividir el sistema en subsistemas, con el fin de desglosar al máximo el conjunto de componentes funcionales definidos como elementos que ejecutan una actividad específica dentro del proceso máquina. En últimas, un componente funcional podría ser un motor eléctrico, un actuador neumático, un sensor y demás. Continuando con el flujo normal, pasamos a la fase 2 o fase de creación del equipo RCM o equipo multidisciplinario. Para esta fase se recomienda tener como cabeza principal un facilitador entrenado en RCM y que va a estar acompañado por supervisores de producción, supervisores de mantenimiento, supervisores de calidad, técnicos eléctricos, técnicos mecánicos y operadores. Continuando con el flujo de proceso, vamos a la fase 3, donde se realizará la preparación de la información. Esta fase se considera la más importante del proceso, ya que de ella depende la formulación de un buen plan de mantenimiento basado en confiabilidad y que sea sostenible y eficaz en el tiempo. La información debe ser lo más detallada posible, la cual puede estar incluida en históricos del mantenimiento, bitácoras electrónicas, bitácoras manuales, planes y manuales de los equipos mayores, diagramas unifilares, diagramas eléctricos unifilares, información de los vendedores, diseño, operación y mantenimiento, entre otras. Siguiendo con el flujo, se llega a la fase de análisis funcional. Para esta fase se analizarán las actividades que ejecutan todos y cada uno de los componentes funcionales detallados o desglosados en la fase 1 de selección del sistema. Una vez definidas o detalladas esas actividades funcionales de los componentes, se procede a pasar a la fase de determinación de fallos o modos de fallo. Para esta fase se realizará un análisis previo de fallos,
Es decir, en últimas, los modos de fallo son las posibles causas de desviación que puede presentar un componente funcional. Como análisis previo, se podría establecer como ejemplo lo siguiente: paro intempestivo de un motor eléctrico. Ahora bien, dentro del análisis de causa raíz se podría dar respuesta a algunas preguntas del por qué sucedió el fallo. ¿Por qué se detiene motor intempestivamente? Porque presentaba altas vibraciones. ¿Por qué presentaba altas vibraciones el motor eléctrico? Porque los rodamientos se estaban quedando pegados. ¿Por qué se estaban quedando pegados los rodamientos? Por deficiencia en la lubricación. ¿Por qué se tenía deficiencia en la lubricación? Porque los planes de mantenimiento no estaban diseñados para la función específica de ese componente funcional. Este es un ejemplo claro que en cualquier industria puede suceder y a los cuales los planes de mantenimiento en muchas ocasiones están basados en condición y que no tienen en cuenta el detalle de ese análisis de causa. Continuando con el proceso, se llega a la parte de determinación de mecanismos. Para esta fase se evaluarán qué tipo de actividades podrían ejecutarse dentro del plan de mantenimiento, las cuales podrían darse por probabilidad y o consecuencia de acuerdo a la evaluación desarrollada para cada componente funcional dentro de una matriz de criticidad, la cual estaría fundamentada por 4 pilares fundamentales, como lo son seguridad, calidad, impacto económico de reparación, pérdidas de producción y definidas con un riesgo de acuerdo a la probabilidad de falla para cada componente funcional. Pero ¿cómo se define esa probabilidad de fallo? Esa probabilidad de fallo se define mediante el indicador de mantenimiento MTBF o tiempo medio de falla, que es o está definido como el tiempo promedio en que sucede la primer falla de dicho de componente hasta la última falla de ese componente. Ese tiempo promedio es el que se utiliza para poder establecer la probabilidad de falla de cada componente. Una vez habiendo determinada las probabilidades y las consecuencias, se llega a la determinación de los factores del riesgo, incluidos en la matriz de criticidad ya señalada y detallada. Pasando de fase, se hacen las recomendaciones de todos y cada uno de esos modos de fallo, los cuales serían las actividades finales que se ejecutarán dentro del plan de mantenimiento, y se implementan esas recomendaciones para posteriormente realizar una medición a nuestro plan de mantenimiento y poder hacer una retroalimentación o feedback de esas perturbaciones que se puedan presentar en el transcurso de la operación del mecanismo o máquina como tal. Bueno, esperemos con este video hayan aclarado muchas de sus dudas sobre mantenimiento basado en confiabilidad. Este es el inicio de muchos tips que tendremos para ustedes, para que conozcan acerca de mantenimiento en la industria. No olviden pues suscribirse a todas nuestras redes sociales y a estar atento de todos los videos que vamos a estar subiendo.